La vida moderna ha sido conquistada sin que nos demos cuenta. Mientras buscamos el amor, compramos en Internet, recorremos el mundo e incluso mientras salvamos vidas hay unas instrucciones detalladas que operan en silencio y en segundo plano. Los algoritmos están en todas partes. Estos pedazos de matemáticas del tamaño de un byte se han transformado en una pieza básica de nuestra vida diaria. Como son invisibles, los damos por supuesto y los interpretamos mal. Son el secreto del mundo digital y muchas más cosas. Hoy os enseñaré algunos de mis algoritmos favoritos para que veáis de dónde vienen. Los algoritmos son antiguos. ¿Cómo funcionan? El reto consiste en encontrar la ruta más corta. Son las instrucciones básicas que usaríamos Antes de volver al punto de partida. ¿Y qué podrían hacer en el futuro? ¿El algoritmo se escribe a sí mismo? ¿Eso es? ¿Y cómo no podríamos vivir sin ellos? Cuando hacemos una tarta, estamos siguiendo un algoritmo. Como matemático me apasionan los algoritmos. Además de resolver magníficamente los problemas, poseen una belleza peculiar que conecta con el orden matemático que subyace en el funcionamiento del universo. Bienvenidos al extraño y maravilloso mundo de los algoritmos. Mi vida es un algoritmo. Casi todos llevamos encima uno de estos. Y habréis notado que cuando sacáis una foto con el móvil, se dibuja un cuadro alrededor de las caras, así. Es el resultado de un algoritmo especial de detección de caras que nos ayuda a enfocar las caras en las fotos. Este algoritmo, como todos, resuelve un problema. En este caso, busca una cara humana. No se deja engañar por una cara hecha con frutas, pero detecta una cara humana en una foto. ¿Cómo lo hace? Básicamente, los algoritmos no son más que una serie de instrucciones detalladas. Este funciona escaneando metódicamente la imagen en busca de 4 patrones abstractos concretos asociados a una cara. Cuando detecta los 4, uno detrás de otro, el algoritmo indica que ha encontrado una cara humana. El proceso se aprovecha del patrón subyacente de todas las caras, al margen de la forma o el tamaño. El resultado es solo un ejemplo de cómo nos facilitan la vida los algoritmos. Yo primero. Yo también. Yo primero, por favor. Yo primero. Solemos asociar los algoritmos a los ordenadores, los teléfonos inteligentes e Internet, pero no son exclusivos del mundo tecnológico. Soy profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y uno de mis mayores placeres es mantener intrigados a los alumnos. Cogeré 3. Yo 1. Se trata de un juego matemático con un bote lleno de bombones y un pimiento rojo picante. El objetivo es no quedarse al final con el pimiento. Lo que no saben los alumnos es que yo juego con la ayuda de un algoritmo. Bien, ¿preparada? Sí. Empiezo yo. Recuerda que puedes coger de 1 a 3 bombones cada vez. Como no soy goloso, solo cogeré 1. Te toca. Cada jugador se turna para coger de 1 a 3 bombones. Has cogido 2 y yo también cojo 2. Haga lo que haga mi rival, el algoritmo me dice siempre cómo responder. Cogeré 2 y te toca otra vez. Sí. Cojo 3. Tú 3 y yo 1. Ha quedado el chile. ¿Es para mí? Sí, tienes que comértelo, toma. Os enseñaré cómo me ayudó a ganar el algoritmo que utilicé. Es el único modo de aprender. La clave está en pensar en grupos de 4. Son 13 bombones divididos en 3 grupos de 4 y uno que sobra. Al coger un bombón la primera vez y después 4 menos de los que coja el otro jugador en las rondas siguientes, el algoritmo asegura que el chile sea siempre para el otro jugador.
La esencia de un buen algoritmo, de su magia, por así decirlo, son las matemáticas. Los mejores algoritmos son los que se aprovechan de la estructura matemática que se oculta debajo de un problema. Vuelvo a meter el chile. Os mostraré algunos de los algoritmos que se han convertido en el corazón de la vida moderna. Pero antes, quiero que veáis que los algoritmos, a pesar de sus aplicaciones modernas, son muy antiguos. De hecho, han precedido miles de años a los ordenadores. El algoritmo más antiguo que conocemos se creó para resolver un problema matemático. Lo escribió por primera vez el matemático griego Euclides. El algoritmo de Euclides, como es conocido, es un método para hallar el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande que se puede dividir entre un par de números sin dejar resto. En este caso, podemos dividir 8 y 12 entre 4 sin dejar resto. Es fácil hallarlo con números pequeños, pero se complica con los grandes. Como Euclides era el más importante matemático puro de su época, su algoritmo pudo haberle permitido ganarse la vida colocando baldosas. Os diré por qué. Imaginad que tenéis una superficie rectangular y queréis encontrar el modo más eficiente de cubrirla de baldosas cuadradas. Es decir, ¿cuál es el cuadrado más grande que divide exactamente las dimensiones del suelo sin que sobre nada? Esta es una versión geométrica del problema del máximo común divisor. Las dimensiones del suelo son los dos números. El tamaño de las baldosas que queremos buscar es su máximo común divisor. Seguimos paso a paso el algoritmo de Euclides para demostrar que es capaz de encontrar la baldosa cuadrada perfecta para este suelo. Según el algoritmo de Euclides, primero tenemos que cubrir el rectángulo con baldosas cuadradas coincidentes con la menor de las dos dimensiones. Esta es la primera fase del proceso. El algoritmo de Euclides nos dice que hagamos lo mismo con este rectángulo. En cada fase, el algoritmo nos dice que seleccionemos baldosas cuadradas correspondientes al lado más corto del rectángulo. Esta vez, nuestras baldosas cuadradas encajan perfectamente y no hay espacio sobrante. Mis baldosas miden 15 por 15. El algoritmo de Euclides nos dice que el máximo común divisor de 150 y 345 es 15. No os sugiero que utilicéis el algoritmo de Euclides cada vez que tengáis que colocar baldosas, pero es extraordinario que con este sencillo método escalonado encontremos la distribución perfecta, sean cuales sean las dimensiones del suelo. El algoritmo de Euclides puede parecer una simple técnica matemática, pero reúne con mucha elegancia los criterios de un algoritmo. Es una serie precisa de instrucciones. Es un procedimiento siempre finito y está demostrado que funciona en todos los casos. El poder de los algoritmos es que no tienes que reinventar la rueda cada vez. Son soluciones generales a los problemas. Una verdad que se aplica tanto a los algoritmos antiguos como a los modernos. En 1998, en este garaje de Menlo Park, California, se creó una pieza importante de la historia de los algoritmos. Dentro, dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Su objetivo era crear un motor de búsqueda que encontrase las cosas con eficiencia en Internet. Fueron los humildes comienzos de Google. Pero Google no sería Google de no ser por el algoritmo que crearon Larry y Sergey, PageRank. Técnicamente no es un algoritmo de búsqueda, sino un algoritmo de clasificación. Cuando escribes una consulta en un buscador, hay literalmente millones de páginas que coincidirán con esa consulta. Lo que hace PageRank es clasificar todas esas páginas de tal modo que la que aparece en primer lugar sea probablemente la que más te interese.
Larry y Sergey tuvieron la idea de crear PageRank para utilizarlo como una señal de clasificación y mejorar la calidad de las búsquedas en la red. Recuerdo que en aquella época utilizaba buscadores como Alta Vista y tenía que clicar muchas veces en la página siguiente para encontrar lo que buscaba. PageRank fue una de las claves que explican por qué Google era mucho mejor que los buscadores existentes en su época. El funcionamiento interno de PageRank está oculto en Internet. Para revelar cómo hace su trabajo, usaremos el algoritmo de PageRank para clasificar a los jugadores de un equipo de fútbol. PageRank analiza dos factores. Se fija en los enlaces entrantes a una página web, es decir, las otras páginas con enlaces a la página. Y se fija en la importancia de esas páginas. En nuestra demostración, para demostrar la inteligencia del algoritmo PageRank, los jugadores del equipo son las páginas web y los pases entre ellos son los enlaces. Los datos para el algoritmo. De modo genérico, el algoritmo PageRank asigna una clasificación más alta a un sitio web que tenga muchos enlaces procedentes de otros sitios web. En el caso del fútbol, si un jugador consigue más pases que sus compañeros, estará clasificado más arriba. Pero no es tan sencillo porque el algoritmo PageRank da mayor valor a un enlace procedente de un sitio web que tenga a su vez una clasificación alta. Así, el pase de un jugador popular vale más que el pase de un jugador que casi no participa en el juego. Aquí tenemos una visualización del algoritmo. Las estadísticas son el ranking actual de los jugadores, la salida del algoritmo. Cada vez que hay un pase, se actualizan los rankings. Cuando Google utiliza este algoritmo, solo cambia una cosa: los datos. En lugar de pases, usa enlaces web. Fijaos en que la importancia de una página depende de la importancia de las páginas que se enlazan con ella. Esto implica que tienes que calcular PageRank para todas las páginas al mismo tiempo. Tienes que repetir el cálculo porque cada vez actualizas la importancia de todas las páginas. Y eso, a su vez, modifica la importancia de las páginas con enlaces a esas páginas. Se acaba el partido y el algoritmo ha hecho su trabajo. Si buscamos el jugador clave del equipo, PageRank nos ofrece una respuesta. El número 11 tiene la puntuación más alta en PageRank. Creo que el algoritmo PageRank es mi algoritmo favorito de todos los tiempos. Es alucinante porque se puede aplicar en Internet y también para analizar un partido de fútbol. Parece que siempre encuentra el sitio web que estoy buscando porque en el fondo tiene un hermoso corazón matemático. Dentro de Google, se considera que PageRank es una pieza importante del desarrollo inicial de Google. PageRank fue el secreto de por qué tuvo tanto éxito el buscador que crearon Larry y Sergey en los 90. Hoy, Google realiza más de 3.500 millones de búsquedas al día. Es el buscador más popular del mundo y la empresa está valorada en más de 450.000 millones de dólares. No está mal para unos estudiantes que empezaron en un garaje. Los algoritmos son recetas explicadas paso a paso. Para elaborarlos se necesita una gran creatividad e ingenio, pero usarlos solo es cuestión de seguir las instrucciones. Por eso los algoritmos son perfectos para los ordenadores. Los ordenadores son solo máquinas. Realizan tareas repetitivas a una velocidad descomunal, extraordinaria. Son ideales para realizar esas tareas repetitivas, cuya definición es inequívoca, y se pueden hacer en una cantidad finita de tiempo. El código informático consiste en realizar un algoritmo específico. El algoritmo es la idea, es la resolución del problema. Estas son las instrucciones generales que se usarían, y eso se traduciría en un código concreto. Se han creado muchos tipos de algoritmos pensando en los ordenadores. Algunos de los más importantes son los algoritmos de ordenamiento.
Un algoritmo de ordenamiento se encarga de poner las cosas en orden y tiene muchas utilidades. Por ejemplo, en Internet, la información se descompone en paquetes de datos que se envían luego a través de la red. Para montar de nuevo los datos, son vitales los algoritmos de ordenamiento, ya que colocan los datos en el orden correcto y así se puede ver la foto o leer el email que hemos enviado. Esta es la System Development Corporation, en California. Está considerada la primera compañía de software informático del mundo. Fue aquí, en 1963, donde dos científicos informáticos redactaron uno de los algoritmos de ordenamiento más famosos de la historia. Se conoce como ordenamiento de burbuja. Veamos un ejemplo práctico de ordenamiento de burbuja en el que se ordenan bloques en lugar de números. Recibió ese nombre porque con cada vuelta del algoritmo, el objeto más grande sin ordenar sube como una burbuja. Al igual que en los otros algoritmos vistos, hay un método en esta locura. Para ver su funcionamiento, lo utilizaremos para ordenar 8 elementos. El algoritmo de ordenamiento de burbuja toma los objetos a pares y los cambia de posición si no están en el orden correcto. Empezaremos en este extremo e iremos subiendo. Tomo estos dos y como el orden no es el correcto, los intercambio. Paso al siguiente par y como están en el orden correcto, los dejo como están. Tomo este par y como el orden no es el correcto, los intercambio. Seguimos haciendo lo mismo. El algoritmo de ordenamiento de burbuja nos dice que volvamos al principio y repitamos el proceso una y otra vez hasta que estén ordenados los objetos. El algoritmo se detiene cuando no hay pares que intercambiar. El algoritmo de ordenamiento de burbuja ha realizado su tarea. Ahora tengo los objetos ordenados perfectamente por altura ascendente. Este algoritmo es elegante, sencillo y directo. Pero cuando se trata de ordenar a gran escala, por ejemplo, grandes cantidades de datos, podría haber algoritmos más adecuados. Este es John von Neumann, el genio científico que ayudó a crear la informática moderna, la teoría de juegos, la bomba atómica y que resulta que inventó un algoritmo de ordenamiento. Lo ideó para trabajar en esto, uno de los primeros ordenadores electrónicos del mundo en cuyo diseño participó. Este algoritmo se llama ordenamiento por mezcla. El algoritmo de ordenamiento por mezcla se basa en el principio de divide y vencerás y se compone de dos partes. En la primera parte se divide. Esto supone dividirlo todo en grupos más pequeños. Ahora viene la conquista. Ahora se juntan de nuevo los grupos. Pero al juntar los grupos, comparo el tamaño de los objetos de cada par, de modo que se ordena el grupo completo. El algoritmo de ordenamiento por mezcla podría parecerse al de ordenamiento de burbuja, pero lo que lo distingue es que es mucho más rápido con un número elevado de objetos. Comparemos la velocidad del ordenamiento por mezcla con el ordenamiento por burbuja. Ha llegado la batalla de los algoritmos. En la parte inferior está el ordenamiento de burbuja, en la superior el ordenamiento por mezcla, y tienen que ordenar 1000 elementos. Aunque ambos obtienen el mismo resultado, ya se ve que el ordenamiento por mezcla es mucho más rápido. La diferencia de rendimiento es más acusada cuantos más objetos haya que ordenar. What is the most efficient way to sort 1,000,032-bit integers?
Maybe I'm sorry. Maybe No. I think the bubble sort would be the wrong way to go. Come on. Who told him this? El ordenamiento por mezcla derrota al de burbuja cuando hay muchos datos. Pero en el loco mundo de los algoritmos hay muchísimos modos diferentes de ordenar. En el último recuento había más de 20 tipos diferentes de algoritmos de ordenamiento. Todos logran el mismo resultado, pero a través de medios distintos. Está el ordenamiento de burbuja, el de mezcla. Por inspección. Por montículos, el ordenamiento rápido. El de Tim. El del gnomo. El ordenamiento por casilleros, también llamado radix. Está el estúpido, que podría no terminar nunca. No podemos decir cuál es el mejor algoritmo de ordenamiento. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Cuál de ellos se use depende de las características del problema. Lo mejor de estudiar algoritmos es tratar de alcanzar soluciones que sean lo más elegantes y eficientes posible. El ordenamiento de burbuja a mí me parece muy bonito. El de mezcla también. No podríamos vivir sin ellos. Este tipo de algoritmos pone orden en el mundo. Hasta ahora hemos visto algoritmos que abordan problemas humildes, como ordenar unas baldosas o unos datos. Pero, ¿cómo se comportan en el complejo mundo del amor? Hoy en día son muy populares las citas en línea. Según una encuesta, más de la tercera parte de los últimos matrimonios se origina en Internet. Estas páginas web de relaciones funcionan gracias al llamado algoritmo de emparejamiento. Analizan los perfiles para emparejar a la gente según sus filias, sus fobias, sus rasgos de personalidad, etc. De hecho, parece que el algoritmo lo hace mejor que los humanos, porque según las últimas investigaciones, los que se emparejan en Internet suelen ser más felices y sus matrimonios más duraderos. Los algoritmos de emparejamiento tienen mucho de qué presumir. En 2012 se concedió por primera vez un premio Nobel gracias a un algoritmo. Un algoritmo de emparejamiento creado por el difunto David Gale y el matemático Lloyd Shapley, que está aquí recibiendo el premio. La historia comenzó en los 60, cuando Gale y Shapley pretendían resolver un problema en las admisiones universitarias. Cómo emparejar a los alumnos con las universidades para que todos tuviesen plaza. Y lo más importante, que estuviesen satisfechos aunque no les tocase su primera opción. Lo bautizaron como el problema del matrimonio estable. El problema del matrimonio estable reza así. Supongamos que hay 4 mujeres y 4 hombres que quieren casarse. Han ordenado a sus parejas por orden de preferencia. Por ejemplo, la reina de corazones tiene como primera opción al rey de tréboles, como segunda opción al rey de diamantes y como última opción al rey de corazones. El objetivo es hacer de Cupido y emparejar a reyes y reinas de tal modo que todos acaben emparejados y, sobre todo, con matrimonios estables. Un matrimonio estable supone que los reyes y reinas no consiguen necesariamente su primera opción, sino la mejor que haya disponible. Por ejemplo, si emparejo al rey de corazones con la reina de corazones y el rey de picas con la reina de picas, tendríamos matrimonios inestables. Porque al rey de picas no le gusta la reina de picas, prefiere la reina de corazones. A la reina de corazones no le gusta el rey de corazones, prefiere el rey de picas. Estos dos huirían de este emparejamiento. Donde hay un problema, aparece siempre un algoritmo.
En 1962, Gale y Shapley idearon el algoritmo ganador del premio Nobel. Una receta detallada que siempre obtiene matrimonios estables. En la primera ronda del algoritmo, las reinas piden matrimonio a sus primeras opciones. La primera opción de la reina de picas es el rey de picas. Se declara al rey de picas. La primera opción de la reina de corazones es el rey de tréboles. Se declara al rey de tréboles. La primera opción de la reina de diamantes es el rey de picas. La primera opción de la reina de tréboles es también el rey de picas. El rey de picas parece el Don Juan de la corte. El rey de picas tiene 3 proposiciones. Elige su reina más popular, que es la reina de diamantes, y rechaza a las otras 2. Tenemos 2 compromisos provisionales y 2 rechazos. Ahora eliminamos las primeras opciones de las reinas rechazadas y pasamos a la segunda ronda. La reina de picas se declara al rey de diamantes y la reina de tréboles se declara al rey de tréboles. Ahora, el rey de tréboles tiene 2 proposiciones y se inclina por la reina de tréboles. Rechaza a la reina de corazones, que era su compromiso provisional en la primera ronda del algoritmo, y tenemos que volver a empezar. En cada ronda las reinas rechazadas se declaran al siguiente rey de su lista, y los reyes siempre se inclinan por la mejor proposición que llegue. En esta ronda del algoritmo, ella se declara al rey de corazones, y por fin están todos emparejados, reyes y reinas, y todos los matrimonios son estables. El algoritmo de Dale y Shapley se utiliza en todo el mundo. En Dinamarca para distribuir a los niños en las guarderías. En Hungría para emparejar alumnos y colegios. En Nueva York para asignar sinagogas a los rabinos. En China, Alemania y España para asignar universidades a los estudiantes. En el Reino Unido se ha desarrollado un algoritmo de emparejamiento que ha salvado algunas vidas. A Soraya, que vive en Londres, se le diagnosticó a los 20 años una dolencia renal crónica que hacía necesario un trasplante. Hice diálisis durante 18 meses y fue muy duro. No podía trabajar, no tenía vida social. Iba 3 veces a la semana al hospital para recibir el tratamiento. Tenía un amigo dispuesto a donar, pero sus tejidos no eran compatibles. En St. Albans, Temir estaba muy enfermo y su esposa, Lindsay, quería hacer de donante, pero tenían el mismo problema. Hicimos análisis de sangre y resulta que nuestros grupos sanguíneos no eran compatibles. Es frecuente que los pacientes renales que tienen la suerte de contar con un futuro donante descubran que hay incompatibilidad con el grupo sanguíneo o los tejidos del donante. Pero desde 2007, el Ministerio de Sanidad utiliza un algoritmo de emparejamiento especial para encontrar coincidencias entre donantes y pacientes renales en todo el país. Cuando abordamos este problema, subestimamos su complejidad. Empezamos con intercambios entre 2 parejas, algo muy sencillo. Pero pronto se hizo evidente que necesitábamos una solución más compleja. Me puse en contacto con Rachel Johnson, del servicio de trasplantes, y nos pusimos a diseñar algoritmos que permitiesen intercambios entre 3 parejas, no solo entre 2 parejas. El algoritmo tiene en cuenta varias posibilidades. La más sencilla es un canje binario con 2 parejas que se intercambian los riñones. Es más complejo con un canje a 3 bandas, en el que los riñones describen un círculo. Hay 200 pacientes en cada una de las rondas de emparejamiento. Tenemos que buscar todos los trasplantes posibles. Y es sorprendente la cantidad que hay. Hay literalmente cientos, a veces miles de posibilidades. Es algo que no se podría abordar sin el algoritmo.
Un día, le comunicaron a Soraya que habían encontrado un donante a 650 kilómetros de distancia. Era Linda, que vivía cerca de Edimburgo. Mi marido necesitaba un riñón. Llevaba algún tiempo mal y no era compatible conmigo. Me llamaron y nos pusimos en marcha. Nos llamaron para decirnos que sería un intercambio entre 3 parejas. Te pones nervioso, no sabes si saldrá todo bien y de ello depende tu vida. Había que realizar las operaciones de las 3 parejas simultáneamente. Un gran desafío logístico. Cuando entró en el quirófano mi donante, llamaron para asegurarse de que se realizaba la operación de mi pareja al mismo tiempo. Llamaron y les extirparon el riñón. Creo que los trasladaron en moto. Nos habían dicho que podrían ir en helicóptero. Y así una parte de mí habría viajado en helicóptero, pero no. Los llevaron en moto. Se realizó con éxito en diciembre. El mejor regalo de Navidad. Imaginaba que eran los médicos los que emparejaban a los donantes de las listas. Sí, te sorprende saber que al final todo depende de las matemáticas. Es un gran programa y bastante reciente. Hace años yo no habría tenido esta oportunidad. Estoy muy agradecida a Linda y al algoritmo. Sí, muy agradecida. Hasta ahora, son 400 pacientes los que se han beneficiado de este plan con su algoritmo de emparejamiento especial. Cuando lees algún artículo en los medios, empiezas a pensar, es posible que esa persona haya encontrado un donante en la distribución de octubre. En ese momento, ves las historias que se esconden detrás de los datos anónimos. Es curioso porque David estaba preocupado por el tiempo de ejecución del algoritmo, que podía llegar hasta los 30 minutos. Él estaba preocupado, pero es increíble lo que consigue hacer en solo 30 minutos. Hasta ahora, hemos visto algoritmos capaces de logros extraordinarios. Desde resolver problemas matemáticos abstractos hasta ayudarnos a encontrar cosas en Internet. La clave de todos estos algoritmos es su velocidad. Un buen algoritmo tiene 2 características importantes. Una, que sea correcto, y cuando ves que es correcto, que se ejecute rápidamente. No sirve de nada un algoritmo que tarde una vida en ejecutarse si necesitas el resultado mañana. El algoritmo de detección facial es un ejemplo de algoritmo eficiente. Como es eficiente, se ejecuta en tiempo real y por eso es útil. Pero como en la vida real, algunos problemas son más difíciles que otros. De vez en cuando los algoritmos encuentran la horma de su zapato. El concepto erróneo más común sobre los algoritmos es que pueden resolverlo todo. La gente no es consciente de los límites que tienen. Hay problemas que sencillamente no se resuelven mediante algoritmos eficientes. Hay campos en los que los algoritmos no son eficientes, líneas en la arena que no se pueden cruzar. La cuestión es saber qué problemas pueden resolver y cuáles no. Cojamos este cubo de Rubik y planteémonos el reto de resolver un cubo de dimensiones arbitrarias, por ejemplo, con 50 cuadrados en cada lado. Quizá este os parezca un problema difícil de resolver, pero pertenece al campo de los sencillos. Tenemos un algoritmo capaz de resolver el cubo de Rubik general en un plazo razonable. Aunque parezca difícil, este problema se soluciona con algoritmos eficientes. Sin embargo, hay otro que no tiene solución. Imaginemos que tenemos un tablero de damas de tamaño arbitrario, con las piezas repartidas por el tablero. El reto consiste en averiguar si las blancas pueden ganar desde esta posición. Las damas son un juego sencillo, pero está demostrado matemáticamente que no existe un algoritmo capaz de resolver eficazmente este problema. Es un problema inherentemente difícil.
El único modo de resolver este rompecabezas es sudando tinta, probando los millones de posibilidades. Este problema está fuera del alcance de los algoritmos eficientes. No se puede resolver rápidamente. Pero hay problemas cuya dificultad no está tan clara. Este es un sudoku gigante, tiene 625 casillas. Lo bueno del sudoku es que una vez que has encontrado una solución, es relativamente sencillo comprobar si es la correcta. Esto es así con independencia de su tamaño. En este caso, solo tengo que comprobar que en cada fila, columna y bloque no se repite el mismo número. El sudoku pertenece a una categoría especial de problemas que comparten una característica. Cuando alcanzas una solución, es fácil comprobarla. El gran misterio es si existe un algoritmo eficiente que consiga dar con la solución. El sudoku no está solo. Hay muchos problemas como este. Uno de los más estudiados es el conocido como problema del viajante. Un viajante va de casa en casa, de ciudad en ciudad, vendiendo de todo: cepillos, aspiradoras y doble acristalamiento. Parece un trabajo sencillo. Pero todos los viajantes se enfrentan a la misma pregunta: ¿cuál es la ruta más corta? Es un problema tan importante que el Instituto Clay de Matemáticas ha ofrecido $1 millón al que descubra un algoritmo eficiente o demuestre que no existe ninguno. El problema del viajante reza así. Imaginemos que somos viajantes y tenemos que visitar una lista de ciudades representadas por los puntos rojos. El reto consiste en encontrar la ruta más corta que pase por cada ciudad una vez antes de volver al punto de partida. Quizá penséis que lo mejor es tener en cuenta todas las rutas. Así. El método de comprobar todas las posibilidades es un tipo de algoritmo. Con 3 ciudades es factible porque solo tenemos que considerar 3 posibles rutas. Pero, ¿qué pasa si añadimos 2 ciudades más? Con 5 ciudades tenemos 60 rutas diferentes posibles. Si añadimos una más, tenemos 360 rutas posibles. Con 10 ciudades tenemos más de 1.800.000 rutas posibles. Si nuestro algoritmo analizase las posibilidades a un ritmo de 10 por segundo, tardaría 2 días en encontrar la ruta más corta. Como veis, el método de probar las distintas posibilidades, una especie de algoritmo de fuerza bruta, no es nada práctico. Si alguien encontrase un algoritmo rápido para el problema del viajante, tendría un impacto enorme. Si uno de mis estudiantes me dijese que tiene un algoritmo eficiente para el problema del viajante, le diría que me lo explicase. Lo mataría y reclamaría el premio Clay, $1 millón. Pero mis estudiantes no corren peligro. El problema abarca muchos campos. La soldadura de tarjetas de circuitos, la planificación de las rutas de reparto de un supermercado. ¿Pero es posible que se haya resuelto en secreto el problema del viajero? Un equipo de científicos que trabaja en el centro Rothamsted de Harpenden ha recurrido a la revista Nature para ver si tiene la respuesta. Han puesto en marcha un complejo experimento para estudiar cómo soluciona una abeja el problema del viajante. Las abejas tienen que recoger néctar para aprovisionar la colmena. Visitan cientos de flores en cada viaje. Lo que quieren es encontrar una ruta eficiente para recorrer todas las flores a su disposición. La humilde abeja se enfrenta a su particular problema del viajante. Las flores son las ciudades y la abeja es el viajante. Cada abeja sale a recolectar varias veces al día. A lo largo de un día, ayuda mucho a utilizar la ruta más eficiente posible.
Queremos averiguar qué reglas utilizan exactamente para reducir las posibilidades. Joe ha dispuesto 5 comederos que hacen de flores. En cada comedero hay néctar suficiente para hacer que la abeja tenga que pasar por los 5 para tener el estómago lleno. ¿Cómo sabremos por dónde va? Para eso usamos un radar armónico. Mientras da vueltas, emite una señal de radar. Le hemos colocado una antenita a la abeja que recoge la señal del radar. Y así sabremos con precisión el recorrido que hace la abeja en el campo. ¿Cómo aborda la abeja el problema del viajante? ¿Listo? Sí, ya los tenemos. Con 5 comederos tenemos 60 posibles rutas. La más corta es la perimetral. Este mapa térmico nos muestra la ruta que sigue una abeja. Al principio simplemente comprueba la posición de los comederos. Después, parece que cambia metódicamente tramos de la ruta para ver si puede acortarla. Al cabo de 20 viajes, ha alcanzado una ruta eficiente. Esta ruta no es siempre la más corta, pero para la abeja es lo bastante buena. Es alucinante que después de unos cuantos intentos haya encontrado una ruta lo bastante eficiente para la recolección. Sí, así es. No pueden perder días, meses o años probando todas las posibilidades. Tienen que encontrar rápidamente una ruta que repetir una y otra vez para que la recolección sea eficiente. Fantástico. La abeja ha pasado a ser mi insecto preferido. Tiene corazón de matemático. Sin duda. Seamos sinceros. No les darán el $1.000.000 a las abejas. No han resuelto milagrosamente el problema del viajante porque no encuentran siempre la ruta más corta. Pero su algoritmo es una aproximación inteligente. En matemáticas, eso se llama heurística. Son los algoritmos eficientes que no encuentran la solución perfecta, pero que se aproximan todo lo posible. Se ha utilizado el mismo enfoque heurístico en el desarrollo de un algoritmo para el aeropuerto de Heathrow. Heathrow gestiona más de 1.300 vuelos diarios. Es el aeropuerto europeo con más movimiento. El reto del control del tráfico aéreo es maximizar el número de naves que salen cada hora y asegurar el funcionamiento eficiente y seguro del aeropuerto. Una de las decisiones clave es el orden de despegue. Estamos dando la salida a un grupo de aeronaves medianas con 1 minuto de separación. Vemos que detrás hay un 747, que es un aparato muy grande. Es necesario alejar los aviones medios de las turbulencias provocadas por los grandes. Y para ello es vital ordenar el tamaño. La secuencia ideal en los despegues es establecer grupos de naves. Es mejor que las naves más grandes estén en un grupo y las medianas en otro grupo. Eso permite que se minimice la separación entre ellas. Otro factor que se debe considerar en la planificación del despegue es la dirección de los aviones. Es mejor que uno vaya al norte, el siguiente al sur, el siguiente al norte, el siguiente al sur. Si los aviones fuesen en la misma dirección, la separación tendría que ser mucho mayor y no aprovecharíamos tanto las pistas. Los pobres controladores están en la torre de control pensando en los aviones que tienen que ir al norte, los aviones que tienen que ir al sur, los que son grandes. Quieren agrupar los grandes para no tener que pasar de uno grande a uno pequeño. Y es un problema muy complejo para resolverlo mentalmente.
En 2013 se unió al equipo un algoritmo. Su trabajo es predecir el orden de despegue más probable y aconsejar al control del tráfico aéreo cuándo mover los aviones de los embarques. Para ello, es necesario simular todas las operaciones de salida del aeropuerto, realizando millones de cálculos cada segundo. El algoritmo funciona prediciendo en qué orden deben despegar los aviones. Si se sabe el orden de despegue, se puede ir hacia atrás y decir, si tiene que despegar a esta hora, es necesario que se ponga a la cola en la pista a esta hora. Para ello, tiene que echarse a rodar a esta hora y es necesario iniciar la operación de arranque a esta hora. Y para ello hay que finalizar la operación de remolque a esta hora y hay que ponerla en marcha a esta hora. Hace todo el recorrido desde la hora de despegue hasta la hora de iniciar el remolque. El resultado del algoritmo se le comunica al control del tráfico aéreo a través del sistema informático interno del aeropuerto y se le muestra al piloto en el embarque como hora recomendada para la operación de remolque. El piloto puede consultar el sistema de entrada para ver a qué hora está previsto el despegue. El mayor beneficio del algoritmo es que se puede retener más tiempo el avión sin que despegue más tarde. No hay desventajas para los pasajeros en forma de retrasos. Lo que se hace es encender los motores más tarde. Hemos ahorrado 2 minutos de tiempo de rodaje de espera al final de la pista. Y eso al cabo de un año supone un ahorro de 15 millones de libras en combustible. El algoritmo secuencial de Heathrow muestra lo que se puede conseguir con el enfoque heurístico. Igual que las abejas, el algoritmo no encuentra la solución perfecta continuamente, pero a pesar de ello, facilita un poco una tarea difícil. Estamos muy orgullosos del algoritmo porque vemos que modela el mundo real y es útil. Al principio, los algoritmos los creaban los matemáticos para los matemáticos. En el último siglo, los algoritmos se crearon para los ordenadores. Pero es posible que nuestra relación sufra una revolución extrema. Los científicos del Centro de Investigación de Microsoft en Cambridge emplean nuevas técnicas para desarrollar algoritmos, difuminando la frontera entre el inventor y el algoritmo. Este es el algoritmo de seguimiento corporal Kinect. Lo más alucinante es que es capaz de identificar las distintas partes de mi cuerpo. Como veis, la parte superior de mi cabeza es roja, la mano derecha es azul y el cuello es verde. Este algoritmo no me conocía de nada, no sabe cómo voy a moverme en el espacio. Pero gracias a los datos que le proporciona esta cámara especial que mide la distancia entre la cámara y mi cuerpo, es capaz de elaborar este mapa. Cuando adopto una postura, el algoritmo, usando solo la información de esta cámara especial que detecta la profundidad, es capaz de identificar con precisión, píxel a píxel, las distintas partes de mi cuerpo. Se desarrolló para la consola Microsoft Xbox, para seguir el movimiento del cuerpo de un jugador en tiempo real. Pero tan excepcional como el resultado del algoritmo es su proceso de creación, como nos explica Jamie Shotton. Lo que hacemos es aplicar a cada píxel de la imagen un algoritmo llamado árbol de decisión. Un árbol de decisión es como un juego de 20 preguntas. El árbol de decisión coge un píxel, digamos que de mi mano, y dice, vale, voy a pintarlo de azul porque está en la mano, no en el cuerpo. Sí, la clave de un árbol de decisión es que las 20 preguntas que se hace no son las mismas para todos los píxeles que tratamos de clasificar. El conjunto completo de preguntas posibles que se pueden contestar
es exponencial. Es de 2 elevado a 20. Es más de 1 millón de preguntas. Tendrían que programar muchísimas preguntas. Sí, nos llevaría demasiado tiempo y habría demasiados errores para programarlo manualmente un ser humano. ¿Entonces el algoritmo se escribe a sí mismo? Exacto. El algoritmo no lo creó Jamie. Lo creó un proceso denominado aprendizaje automático. Se sometió al algoritmo a un aprendizaje mostrándole millones de imágenes de cuerpos en distintas poses y de diversas formas y tamaños, desde muy gordos a muy delgados, desde muy bajos a muy altos. Y de ahí, el algoritmo aprendió a través del ejemplo y diseñó sus propias reglas. Nuestra inteligencia como diseñadores del sistema no se ve en la programación del algoritmo mismo, sino en el diseño de los datos de aprendizaje establecidos para captar todas las variaciones que esperamos ver cuando empleamos este sistema en el salón para jugar. Entonces, ¿saben lo que está haciendo realmente el algoritmo? Percibimos lo que trata de hacer y cómo funciona aproximadamente, pero no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Se ha empleado el mismo enfoque de aprendizaje automático con otras aplicaciones. Por ejemplo, este algoritmo es capaz de hacer algo que durante mucho tiempo se consideró una habilidad exclusiva de los neurocirujanos y los radiólogos. A partir de una tomografía, el algoritmo puede identificar y situar un tumor cerebral en 3 dimensiones. Una tarea que llevaba 1 hora se hace ahora en cuestión de minutos. Chris Bishop pretende llevar más allá el concepto de aprendizaje automático para crear algoritmos capaces de aprender, igual que nosotros, a partir de la experiencia directa. Esta demostración ilustra el rumbo que tomarían los algoritmos en los próximos años. Aquí veo un montón de películas. ¿Qué hará el algoritmo? Son unas 200 películas de las más vistas. Y lo que hará será aprender a partir de tus gustos y aversiones personales. Ya está entrenado. Es un algoritmo de aprendizaje automático en segundo plano. Ya cuenta con los datos de unas 10.000 personas. Lo que hará ahora será aprender a partir de tus preferencias. De momento no sabe nada de ti. Las películas están colocadas en la pantalla al azar. Lo que debes hacer es seleccionar una que te guste o no te guste. Si te gusta, la arrastras hasta la parte verde. Y si no te gusta, la arrastras hasta la parte roja. Vale, siempre me ha gustado Rushmore. ¿Te gusta Rushmore? Bien. Lo que pasa ahora es que si una película está en el lado derecho, cerca de la parte verde, es muy probable que te guste. Bien. Las que están cerca de la parte roja, es muy probable que no te gusten. Las del medio están en un 50%, no lo sabe. Si elijo una película que está en el medio, por ejemplo, Austin Powers, no me gusta mucho y la arrastro. Como ves, empiezan a moverse hacia los lados, están cogiendo más confianza. Sí, y lo hace bastante bien, porque me gusta mucho Teléfono Rojo. ¿Sí? Me apasiona Woody Allen. Ahora cree que me gusta Spinal Tap. Esto es curioso. Cuando estaba seguro de que te gustaría, y tú lo corroboraste, no hubo mucho movimiento porque no aprendió demasiado de los datos. Cuando estaba seguro de que te gustaría, como Spinal Tap, y dijiste que no, hubo un gran cambio. Está aprendiendo cosas de mí. ¿Estoy cambiando el algoritmo a medida que interactúo con él? Exacto. Kinect se preparó en el laboratorio y está completo. Pero el algoritmo sigue adaptándose y evolucionando toda su vida. Cuantas más películas valores positiva y negativamente, mejor te conocerá y mejores recomendaciones podrá hacerte. Este algoritmo empieza a parecer más humano por su forma de interactuar con el mundo. ¿Tu objetivo es elaborar algoritmos que imiten el modo en que nosotros nos enfrentamos al mundo? Exacto. Es un paso en el largo camino para crear máquinas que sean tan capaces como el cerebro humano. Es un trayecto muy largo, pero este es un pequeño paso en esa dirección, porque está fijo, está aprendiendo continuamente, igual que nosotros aprendemos toda la vida. Estamos empezando a ser conscientes de todo el potencial de los algoritmos. Por último, visitaremos un lugar en el que dicen que se vislumbra lo que pueden hacer por nosotros.
Es un mundo en el que casi todo está automatizado, en el que el control es de los algoritmos. Es el almacén de alimentos automatizado más grande del mundo. Pertenece a Ocado, una tienda de alimentos en la red, y viene a ser 45 supermercados en uno. Cada día pasan por este almacén más de 2 millones de elementos. En un momento cualquiera hay unas 7.000 cajas moviéndose a lo largo de los 24 kilómetros de cintas transportadoras. Y son los algoritmos los que controlan cada detalle de este grandioso espectáculo. Cada una de estas cajas rojas forma parte del pedido de un cliente y puede ir de aquí para allá en busca de otros elementos en el almacén hasta que está completo el pedido. Se carga en una furgoneta y se reparte gracias a un sistema que en ciertos aspectos resuelve el problema del viajante. Veo que se toman decisiones en todas partes. Una caja roja va por aquí y luego por allí. La complejidad subyacente está fuera del alcance de la mente humana, no puede solucionarla. Y ahí es donde intervienen los algoritmos, que son técnicas de resolución de problemas para superar los retos. En todas partes se ve la mano invisible de los algoritmos en acción. Los algoritmos de pronóstico controlan y reponen el stock de más de 43.000 productos para adelantarse a la demanda del cliente. Los algoritmos del sistema de control gestionan el tráfico de más de 7.000 cajas que se mueven por el almacén. Y los algoritmos del sistema de reparto controlan el movimiento de una flota de 1.500 furgonetas, analizando más de 4 millones de combinaciones de rutas cada segundo. Casi se ve el funcionamiento de la mente de la máquina. No es un proceso estático, por eso aquí hay mucho aprendizaje automático. Es como un organismo que se adapta a sí mismo, tiene que aprender constantemente para mejorar. La gente no puede hacer eso, la máquina tiene que autoperfeccionarse. ¿Quién dirías que tiene el control último de todo? Al final el control lo tienen los algoritmos. Me dan sofocos algorítmicos al ver algo tan extraordinario. En cierto modo, este almacén es un microcosmos del mundo moderno. Los algoritmos lo mueven todo, desde los buscadores de Internet hasta la navegación por satélite, pasando por la seguridad de las tarjetas de crédito. Nuestro mundo no funcionaría sin el poder de estos algoritmos.